Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos una vez más a Unámonos. En esta ocasión soy nuevamente su anfitrión David Martínez, acompañado de José Martínez. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bien. ¿Qué tal ha caído la semana para ti? Pesada con el calor, ¿no? Como que el calor sí está muy infernal, o sea, si no lo aguanto yo. Está agobiante el calor, lo que me recuerda una película de la ciencia ficción, por ahí de 1987, Depredador, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y con su secuela protagonizada por Danny Glover en 1991. Nos mencionaba que este tipo de raza extraterrestre visitaba la Tierra en los años muy calurosos. Tendremos un especial en el otro contenido que queremos invitarlos también a que nos visiten. Próximamente arrancamos en otro canal llamado Iki Games. Ahí vamos a estar hablando de videojuegos, anime, películas, lo mejor del entretenimiento. Pero aquí en Unámonos, pues retomando lo que les decía del Depredador, con el calor y todo eso, pues nos recuerda, ¿no?, que son películas con mucha violencia, con mucha acción y demás. Y estábamos recordando cómo hay ciertas medidas en las que, si no bien se busca censurar, sí se busca que ciertos contenidos lleguen al público al que están destinados, ¿no? En este caso, pues tenemos las clasificaciones de películas, donde van pues en medida de aptas para toda la familia, para adolescentes y para adultos, ¿no? En este caso, pues hemos visto que recientemente se publicó una ley para que en los videojuegos se aplique una nueva clasificación para que todos los consumidores pues tengan realmente conocimiento del contenido que están adquiriendo. Si bien esto ya existía desde 1994, me parece, pues vamos a estar abordando este tema, cómo ha evolucionado este tipo de clasificaciones. Y pues no sé, José, ¿tú algún recuerdo que tengas en ese sentido con los videojuegos, con las clasificaciones? Recuerdo como tal, no, pero yo por ejemplo, desde que empecé a jugar, yo desde muy chico, los primeros juegos que jugué no eran como que muy violentos, o sea, yo no entraba en una controversia de decir, no sé, lo que estoy jugando es demasiado violento como para que me cause algún efecto negativo, no sé, en mi persona, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí, este videojuego, uno de los primeros Mario, de hecho, este es el Mario Bros. 2 de la NES, y pues más allá de fomentar violencia, no, es un simple juego que te gusta de plataformas. Salen desde pequeños enemigos como si fueran los gombas del primer Mario, pero pues más allá de eso los eliminas aventándole nabos. O sea, es un juego que no va más allá de algo de ficción, ¿no? De hecho, yo creo que ese es uno de los títulos que mejor hace las cosas, porque tiene una copia bíblica, no sé si recuerdes. Hay un juego que está realmente calcado de este título, que es el Bible's Adventures, y que tiene también ahí por ahí pasajes de la Biblia y cosas por el estilo. Yo creo que si fuera un videojuego violento no le estarían copiando en esa tendencia, ¿no crees? Sí, en todo caso lo que hicieron nada más fue adaptarlo, y no fue muy difícil la adaptación. ¿Por qué? Porque si bien no era como tal del bíblico, la acción de pasarlo al otro, de la adaptación como tal, pues fue simple, por lo mismo que no era violento ni el juego del que se están basando, ¿no? Sí, porque de hecho me parece que incluye 3 historias que son Bebé Moisés, Noé, y no recuerdo cuál es la tercera historia, pero pues lo adaptan bastante bien, ¿no? Realmente, pues una época en la que los videojuegos eran más pues más sencillos, ¿no? Más enfocados tal vez a lo que era la habilidad, ¿no? Y no tanto a la narrativa, como hoy en día tenemos pues grandes pues digamos que novelas gráficas, ¿no? Interactivas, por así llamarlo. Uno de los puntos, yo creo que más fuertes en ese entonces era la simpleza. Entre más simple era un juego como tal, podías contar una historia más simple, por lo cual no recaías como en ciertos temas polémicos realmente. Por ejemplo, tengo otro aquí, que se llama Excitebike. Sí. Y realmente el juego nada más consta de carreras en motocicleta, donde la única violencia es que podías chocar a un competidor y tirarlo. ¿Para qué? Para, pues ahora sí que no llegar a la meta. Y ¿qué te gusta? Lo más cruel es esperar a alguien en su pista, porque van por carriles. Esperas a alguien en su pista y como que lo chocas y haces como tal que se caiga. Y más allá de eso, pues no hay tanta violencia, pero te digo, eso va de acuerdo a la simpleza del videojuego. En cuanto le vas agregando elementos, historia y todo eso, yo creo que sí pueden entrar en temas un poquito más fuertes, ¿no? Pero bien, en estos casos concretos que te estoy poniendo, yo creo que no.
por la simpleza más que nada. Pues sí, así fue durante los años 80. Bueno, recordamos que también los videojuegos tienen una historia un poco más atrás, ¿no? En los años 70 con la Magnavox Odyssey y el Atari, el Pong, y en este caso pues tenemos los títulos de NES, ¿no? O sea, realmente muchas veces eran píxeles y vectores lo que teníamos en pantalla, entonces no había pues necesidad de tanto detalle, ¿no? O en este caso de querer censurar o, como les decía, clasificar para cierto sector del público. Bueno, llega esto en 1994 con la llegada de un videojuego que hoy en día es pues muy querido por la gente, y en su momento fue muy controversial. Es el caso de Mortal Kombat, que es gracias a él al que se lleva a cabo esta clasificación de videojuegos, ¿no? Lo que es la ESRB. Y pues a partir de entonces, de 1994, pues hemos tenido diferentes clasificaciones. Entonces me parece de repente un poco extraño, ¿no? De que las autoridades mexicanas casi 30 años después quieren empezar a implementarlo, cuando realmente pues la clasificación pues internacional pues ha existido ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Realmente me parece que pasan desapercibido ese tipo de clasificaciones. Incluso tenemos en Europa lo que es la clasificación de PEGI, ¿no? Y pues también considero que pues ya con varias clasificaciones no habría necesidad de una tercera, pues sin embargo ahorita las autoridades lo están haciendo, y pues vamos a analizarlas brevemente, ¿no? Tenemos pues en el equivalente lo que son la clasificación E para todos. De hecho, como mencionaba aquí José, en estas entregas anteriores a 1994, de hecho aquí viene con la fecha de 1985, no sé si se alcance a ver, pero pues todos estos cartuchos anteriores eso no tenían esa necesidad, ¿no? En este caso pues aquí tenemos un Mortal Kombat 4 de 1997 que tiene la clasificación M. La clasificación M pues en ese entonces, aquí se alcanza a ver, es para mayores de 18 años. ¿En qué constaba esta clasificación? Bueno, es que tenía violencia, posiblemente contenido sexual y algunas palabras altisonantes, ¿no? O sea, el simple hecho de contener sangre ya los ponían como para una persona mayor de edad, porque la M antes era para mayores de edad. Como tal, pasó el tiempo y la clasificación que se fue adaptando a, ¿qué te gusta? Ya ser de 17 años, y posterior había una clasificación posterior que era para adultos, solo para adultos, que era la clasificación A, me parece. A0. O algo así, no recuerdo bien. Pero ese se agregó después. Pero por ejemplo Mortal Kombat ya en su tiempo era considerado uno de los juegos que más violencia contenía. ¿Por qué? Solo por el simple hecho de contener sangre. Y obviamente los golpes, ¿no? Porque ¿qué pasaba? En los Mortal Kombat de Super NES, Nintendo lo que hizo, como Nintendo más que nada se ha enfocado en un público para niños, los juegos de Mortal Kombat que ya estaban tanto para Sega Genesis, me parece, que era el Mortal Kombat 1 y 2, aparecieron también para la Super Nintendo. Lo único que cambiaba, ¿cuál era? La clasificación dependía si contenía sangre o no. Entonces Nintendo lo que hizo fue que en los momentos de sangre, que era cuando se estaban golpeando, lo cambiaron para que la sangre fuera verde. Entonces así se tomaba como cierta forma de ridiculizar eso y ya no se veía tan violento. Es por eso que en su tiempo los jóvenes prefirieron la versión de Sega. ¿Por qué? Porque era más violento, solo por ese pequeño detalle que la sangre era roja y en Nintendo era verde. Sí, de hecho, ahora que mencionas eso, pues yo recuerdo también cuando era muy niño, muchas veces precisamente los compañeros de la escuela, de la primaria, eran los que se iban a ese tipo de juegos como que para sentirse pues más acá, ¿no? O sea, sí, yo soy más chido, ¿no? Ajá, sí, como yo juego cosas para grandes, ¿no? Entonces pues era como de... Pues, es la misma versión pero de otro color. Sí. Y te digo, yo recuerdo mucho eso en ese entonces, pues había salido Resident Evil. Yo no lo había jugado, en mi casa sí eran así como de que pues tienes que jugar algo acorde a tu edad, ¿no? De hecho, pues aquí en los ejemplos tenemos, aunque es reciente, pues tenemos lo que es el Street Fighter es el aniversario, ¿no? El 30 aniversario. Trae una clasificación T, que es para adolescentes. De hecho, pues anteriormente lo manejaban como para niños de 11, 12 años aproximadamente. Entonces, más o menos en ese rango de clasificaciones era lo que me dejaban jugar. Yo algunos de los
títulos que recuerdo de esa época, pues eran, por ejemplo, los juegos de Bugs Bunny para PlayStation. Títulos como Final Fantasy, como Spyro, como Crash Bandicoot, o sea, de hecho, tenemos la clasificación en lo que es la descripción, y en ese sentido, pues menciona que es contenido con violencia, con temas insinuantes, con humor vulgar y mínima cantidad de sangre. O sea, realmente sí hay un poquito se sube un poquito el tono, pero no es como que tan extremo como en otras clasificaciones, ¿no? De hecho, ahorita vamos a abarcar esas clasificaciones. Bueno, pues vamos a abordar las clasificaciones en orden, ¿no? Porque estábamos como que un poquito revueltos. Así que vámonos a las clasificaciones anteriores, pues era en lo que es la ESRB, que es digamos que la internacional, estaba la clasificación E, que era para todos, ¿no? En este caso, en la norma mexicana va a ser la letra A. Aquí tenemos un ejemplo de un título con clasificación E para todo público, que es The Legend of Zelda Wind Waker, un clasicazo, un juego que nadie quería jugar, pero que maravilla uno después de que lo prueba. Tenemos la A, en este caso también tenemos aquí el Paper Mario, no se alcanza a ver, lo estoy tapando. El Paper Mario también sería clasificación E, apto para todo público. Nos vamos ahora sí a lo que eran las clasificaciones T. No, previo a la T tenemos la clasificación E+10. En este caso es Smash Bros. Ultimate. ¿Qué nos dices de este juego, José? Pues, mira, es que yo creo que vivimos en una época donde cualquier cosa ya es violenta, por eso sí, el juego es de peleas, pero más allá de eso no presenta, por ejemplo, no presenta sangre, no presenta insultos en ningún momento, o sea, no, realmente, ¿qué te gusta? O sea, el hecho de que te pongan a personajes animados, como en este caso es Mario y eso, todos tienen a Mario, a Link y a todos los personajes que aparecen aquí como en una idea de que son personajes que no incitan a la violencia tal cual. Las acciones o todos los movimientos están simplificados, ¿para qué? Para que el juego tanto sea dinámico, pero no sea violento, para que no genere ningún tipo de violencia como lo hacen otros juegos, ¿no? Porque de hecho recordarás que en versiones anteriores podías ver debajo de las faldas de los personajes femeninos. Y en estas últimas versiones se omitió eso, o sea, ya no estamos hablando como tal. O sea, este juego, si hablamos de contenido violento, no es tal cual, pero sí incitaba muchas veces a que existiera el morbo, ¿no? De ver, por ejemplo, en la falda de la princesa Peach o de Zelda, en versiones, me parece que en las versiones de Melee o la de Brawl, se podía ver a través de la falda. Y entonces ahí, pues, a pesar de que estaba catalogado como para ya niños ya a partir de los 10 años, pues el contenido explícito que fuera de sexual ya lo hacía ver como, ok, no lo hicieron a propósito, pero sin embargo existe ese pequeño fallo, ¿no? De que el juego sí se presta para malas interpretaciones. De hecho, bueno, en la entrega anterior, que es el Super Smash Bros. 4, para Wii U, y su versión para 3DS, que también las tenemos por ahí, pero pues ahorita no están a la mano, no sé si recordás, bueno, cuando sale ese título, yo me acuerdo en redes sociales, está esta tendencia de padres contra Smash. No sé si te tocó verla, que era un grupo de Facebook que atacaba a Smash Bros. Porque era violento, y hacían pues algunas comparativas, ¿no? De dónde venían los personajes, y pues realmente eran situaciones e ideas sin fundamento, ¿no? Porque incluso no sé si has visto el caso del video de un pastor que está pues enseñando tarjetas de Yu-Gi-Oh! Y él está diciendo que son Pokémones. Y en primera ni se dice Pokémones, se dice Pokémon. Y en segunda, pues era un juego completamente distinto, ¿no? Y muchas veces, principalmente las personas mayores suelen irse con ese tipo de personas, ¿no? Sin realmente conocer el contexto de todo lo que estamos viendo. Y en este caso, Smash Bros., si recuerdas desde la primera entrega, que es del 1999, te plantea que los personajes son juguetes, ¿no? O sea, por eso es lo de Master Hand y Crazy Hand, que ellos son como que la persona que está jugando o interactuando con estos muñecos. De hecho, por ejemplo, en lo que es la intro, aparecen como en una escritora de un
pues ahí sí ya depende de cada quien cómo lo vea, ¿no? Pero parece como si fuera el escritorio de un niño. Aparecen sobre una mesita donde me parece que hay lápices y libretas, y un personaje es Mario, el que como que cae, como si fuera un muñeco, pues ahora sí que de trapo, ¿no? Pues sí, o sea, te digo, muchas veces la gente realmente se va con lo nuevo y no entiende todo el contexto, ¿no? Realmente los que hemos pertenecido al fandom, pues somos conscientes de este tipo de evoluciones, ¿no? Y si bien ha habido algunos cambios, realmente nunca se ha perdido ese esquema, ¿no? Y tal y como dice la clasificación, ¿no? Es violencia, pero con personajes de fantasía, ¿no? O sea, realmente no, es hasta Brawl, donde ya aparecen personajes un poquito más, pues de otras franquicias, ¿no? De otras empresas. Por ejemplo, el caso de Snake, que él sí viene de un título de espionaje y de guerra y todo eso, pues sí puede tener un poquito más de ¿cómo se dice? De controversia, puede tener un poquito más de controversia porque sí es un personaje que viene de otro tipo de juegos, pero en general pues se conserva esa esencia de que es un videojuego pues basado en juguetes, por así decirlo. Otra situación, por ejemplo, que pasó en el mismo Smash, de que hablas de que en los años 80, donde existían unos pequeños juguetitos que se llamaban Game & Watch, el mismo personaje con ese mismo nombre aquí salía. Entonces, ¿qué pasa? Hay un movimiento especial donde él aparenta ser un nativo americano, y mucha gente se ofendió por eso. Se ofendió y pidieron que se actualizara para que ya no apareciera esa imagen de nativo americano como si lo estuvieran ridiculizando. Obviamente la Nintendo tuvo que acceder debido a que si había mucha gente quejándose, pues ni modo que su juego fuera en contra de las creencias de esas personas, ¿no? Pero yo sí me pregunto, o sea, ¿qué de malo tenía poner a un nativo americano? O sea, realmente si te pones a pensarlo, no tenía nada de malo. ¿Cuál es el problema? Que yo sí pienso que actualmente la gente muchas veces se ofende por cosas que no. Ahora, si en ese tiempo existió ese personaje, porque ese personaje no es como que lo hayan introducido en ese momento, no es alguien improvisado, ya existía mucho antes. Si en ese tiempo no se criticó, ¿por qué ahora sí? O sea, ¿qué nos ha hecho qué no se ha hecho el que nos hayamos vuelto más sensibles a ese tipo de temas, como cuando empezó no lo eran? Y no porque fuera agresivo. O sea, Nintendo yo creo que no lo hizo en el plan de, pues es que vamos a ofender a este tipo de personas. Digo, mediante la presión se actualizó y obviamente se volvió el personaje, cambió la apariencia del personaje, pero más allá de eso, pues yo creo que no afectaba a nadie. Ahora que lo mencionas, pues yo también he visto muchas veces en redes sociales esta controversia de que por qué no hay personajes femeninos, ¿no? Como que empoderados o con el peso de otros personajes, y pues te digo, volvemos al desconocimiento de lo que es el medio, ¿no? Porque pues particularmente pues tenemos el caso de Jill Valentine, de Clay Redfield, Lara Croft, Samus Aran, hay cientos de personajes, bueno, Ellie de The Last of Us, y hay infinidad de personajes así, y muchas veces la gente también se arremete contra eso, ¿no? De que no, pues es que no le dan a la mujer el peso que merece. Y pues, para mí es más que nada desconocimiento, ¿no? O sea, es de repente opinar porque está de moda de repente ser feminista, ¿no? Y yo no creo que esté mal ser feminista, lo que creo que está mal es ser feminista injustificadamente o sin el conocimiento de todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, decir que no hay representación de la mujer en los videojuegos, pues primero, si lo dices es porque no conoces. Y el problema aquí es de criticar algo sin conocerlo. Como tú pusiste ejemplos muy claros. Imagínate, estamos hablando de que en época del NES, cuando aparenta que en una época donde todo es machismo, todo es de que el hombre sobresale, Nintendo, yo no sé si las otras compañías se hubieran atrevido en ese tiempo, pero Nintendo se atrevió a poner que una personaje femenina fuera la protagonista de un juego como Metroid. O sea, realmente desde ahí se toma en cuenta a las mujeres. Podría decirse que sí, hay muchos más videojuegos como tal donde sobresalen personajes masculinos, pero te digo, eso habla de que primera, había muchos tabús en ese tiempo de decir, es que los videojuegos primeramente son violentos. O sea, desde ahí ya había una cierta incertidumbre que la gente lo iba a recibir de buena forma. Ahora,
pasa el tiempo y la gente que se quiere meter o que quiere criticar a los videojuegos desde afuera lo critica desde su escaso conocimiento en saber si sí hay o no hay representación. No, y mira, de hecho, así como lo mencionas, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Aquí detrás de mí tenemos una Zapper. Ajá. ¿Ok? Y pues la Zapper, tú sabes que es un aditamento que se usa en lo que es el videojuego Dog Hunt. Sí. Y, a ver, mucha gente también se pone en ese plan de que es que están fomentando a la violencia al matar a los patos. Y entonces es como de, ¿y por qué está mal matar a los patos en un videojuego? Pero a la gente que va de cacería realmente a matar patos, no le dices nada. O sea, ¿por qué ese afán de meterse con una cosa y no con todo lo que esto conlleva? Es como criticar algo, bueno, directamente es criticando algo virtual y la misma acción, pero ya en forma física es como, no, pero eso es deporte. A ver, allá es directamente, es violencia, estás matando a un ser vivo y pues realmente, ¿qué fomenta? O sea, fomentas más violencia. Muchas veces se puede escudar la gente en decir, no, pues es que es algo deportivo, pero pues, deportes hay muchos y sin que tú afectes a alguien más. Aquí, fíjate, crea más controversia por matar patos virtuales que realmente irte a fijar en que hay cacería de animales, hay cacería, por ejemplo, de patos, de elefantes, y nada más por el hecho de que les gusta la caza de animales injustificada. O sea, hay gente que por placer mata a un elefante y ya, como había una actriz que lo había hecho y hasta lo presumió y fue muy criticada, y o sea, ahí hablas de que sí hay gente que está mal, pero en su tiempo criticaron a los videojuegos, estaban matando a un pato virtual y la gente se quejaba por eso. O sea, y yo creo que se quejaba también por el tipo de aditamento que era una pistola. Pero pues sí, de hecho, pues, si ves el diseño de la Zapper, pues realmente no se asemeja así como que digas a un arma real, ¿no? Por así decirlo. Sí, o sea, porque es te más das cuenta pequeña. que es un juguete claramente. Pues también tenemos el caso de, por ejemplo, Contra, que en Europa pues estaba censurado y era el mismo juego, pero en lugar de seres humanos ponían robots y cosas por el estilo, ¿no? Entonces pues también cada país, cada región tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones y su propia manera de ver las cosas, que es en este caso como estamos abordando lo que hace la norma mexicana, las autoridades. Pero lo que a mí me extraña es de que básicamente pues están calcando las que ya existían, ¿no? Ajá. Porque si nos vamos a Japón, Japón es más libre, más abierto en cuanto a ciertos temas, ¿no? En el caso de Xenoblade Chronicles, no sé si recuerdas, podías tú personalizar a las chicas y podías tú ajustar el tamaño del busto que querías que tuvieran. Y esto en el mismo título, pero en la versión de este lado del charco, pues se quitó, ¿no? O sea, realmente en Japón creo que les queda muy claro lo que es ficción y lo que es realidad, ¿no? O sea, tienen unas cuestiones medias extrañas, pero pues son respetables, ¿no? Y aquí de repente sí nos quieren imponer cosas que vienen de externo, ¿no? Y principalmente vienen de gente que no conoce lo que es el medio, ¿no? Como les mencionábamos, en la clasificación para todos, pues realmente implica violencia, pero pues en un contexto completamente ficticio, ¿no? De fantasía. Y si nos vamos a la siguiente clasificación, que es E10 o en este caso la T, que vendría siendo Street Fighter, pues en Street Fighter tenemos pues sí ya violencia, es un videojuego que pues se trata de pelea, ¿no? de artes marciales, así es. No, pues tenemos en este caso de Street Fighter, como les digo, artes marciales, pues tenemos a Ryu y a Ken que practican el karate, Sagat que es del Muay Thai, y hay diferentes técnicas, ¿no? El caso de Zangief que es lucha libre, Fei Long que es Kung Fu, o sea, realmente abarca todo ese tipo de cosas. Y a mí me recuerda mucho un comentario de alguna persona hace algunos años, cuyos hijos iban precisamente al taekwondo, y de repente un día estábamos en su casa viendo la lucha libre y los regañó y les dijo que no vieran eso porque era violencia. Y volvemos al mismo esquema, o sea, ¿por qué ver la lucha libre era violencia y mandar a sus hijos a practicar un arte marcial no era violencia? Cuando es, digamos, el mismo contexto, ¿no? Realmente, pues hay que, creo que, poner las cosas en su lugar, ¿no? O sea, es un deporte de contacto y por ende puede llegar a parecer violento, pero pues, y pues la lucha libre, pues al ser un deporte espectáculo, pues realmente, pues no pasa de ahí, ¿no? Es un deporte, no hemos visto cosas que, o sea, si bien ha habido accidentes y todo eso, pero son cosas que van más allá de realmente el daño que le puede ocasionar un contendiente a otro, ¿no?
Ahora vámonos a las clasificaciones M. En este caso pues ya les habíamos mostrado el Mortal Kombat 4. También tenemos aquí el Mortal Kombat Armageddon. Y pues ¿tú qué me cuentas de esto, José? ¿Qué opinión tienes de los Mortal Kombat? Ya lo mencionábamos, pero o sea, ¿no consideras que pese a las pues censuras o cosas que le pudieron haber hecho al juego, la gente pudo haber dicho, no, pues ya no va a ser Mortal Kombat? O sea, ¿cómo ves tú el hecho de que casi 30 años después siguen sacando títulos de Mortal Kombat? Bueno, por ejemplo, los primeros, el primerito que enseñó, que es realmente el contenido que traía era explícito nada más en sangre y en los golpes. Era lo único. Y los fatalities, ¿no? Obviamente que era... por la época no se veían tan explícitos, pero sí ya era algo que entendía la gente que estaba mal, ¿no? Yo creo que si hubieran metido presión y lo hubieran quitado, le hubieran hecho un daño más a la gente que le gusta jugar videojuegos. ¿Por qué? Porque traer la censura. Ajá. Si bien no somos somos un país como tal que acepte muchas cosas, yo creo que los videojuegos, la gente debe entender que si es ficción como tal. Tú mencionabas hace rato, por ejemplo, eso de que por qué había gente que decía que la lucha libre era violenta y mandaba a sus hijos al taekwondo o al karate, ¿no? Pues yo creo que si la gente no ve como tal utilidad en algo, lo critica. Ajá. La lucha libre se ve como un mero espectáculo realmente. Ajá. Y los videojuegos se ven como un mero entretenimiento. O sea, si la gente no le da una utilidad o algo así que diga algo más significativo que un entretenimiento, realmente lo empieza a criticar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tu ejemplo decías, no, pues mandaba a sus hijos al taekwondo. Ok. Este juego, a pesar de que es de lucha y pareciera que solamente es un simple juego de peleas, tiene la característica que tiene es de que sus personajes no son todos iguales. Y no son todos iguales, ¿por qué? Porque depende del tipo de arte marcial que sepan. Hay unos que saben karate, hay otros que saben, como dices tú, lucha. O sea, varía de artes marciales que existen. Ajá. Y eso es, por ejemplo, yo le doy mucho valor significativo a esto. ¿Por qué? Porque trató de representar diferentes culturas en un mismo juego. ¿Qué pasa? Obviamente conforme fueron avanzando las versiones, metían a más países. Hubo una versión donde ya metían a alguien mexicano, que obviamente por el desconocimiento de los desarrolladores pusieron a un nativo americano en vez de un mexicano, pero de todos modos la representación ahí estaba. Más adelante pues también se implementa un luchador como tal, que es el fuerte, ¿no? Y también hay un personaje de Jamaica que aparece posteriormente, el caso de Fei Long, que igual pues es de Hong Kong, que es obviamente un tributo a Bruce Lee. Y te digo, ahí todos los luchadores van representando ahora sí que a su país, y debido a la técnica que se utiliza en su país. Tú mencionabas que agregaron al fuerte. El fuerte era un luchador de la lucha libre mexicana. ¿Por qué? ¿Cómo podría decirse o qué es lo más característico de la lucha libre mexicana? La máscara. Y es como venía. ¿De dónde era? De México. ¿Qué pasaba con Fei Long? Fei Long venía de China. Hong Kong. De Hong Kong. Y directamente era una calca de decir que era de Bruce Lee. Bruce Lee, ¿no? sí. ¿Y Bruce Lee qué arte marcial practicaba? Kung Fu. Kung Fu. ¿Y qué arte marcial practica el Fei Long aquí? El Kung Fu. O sea, todo. O sea, pareciera que un videojuego simplemente es un simple de libertinaje, pero no. O sea, por ejemplo, a Street Fighter yo le doy mucho valor por eso. Porque a pesar de que pareciera que es un juego de pelea simplón, pues trae representación de muchos países, trae cosas que existen, y no nada más, o sea, supo evolucionar con el tiempo, en el sentido de que empezó a agregar culturas, empezó a agregar movimientos, no se quedó estancado. Ahora le digo, este tipo de juegos aparte tiene historia. O sea, no es como que, es un simple videojuego en el cual juégalo y si lo acabas chido, ¿no? O sea, si te pones a investigar, cada personaje tiene su historia, en su tiempo. Pues algo muy controversial yo diría, pero cuando salió todavía existía la Unión Soviética. Ajá. Sí, en el caso de Zangief. Sí. Y en el caso hay un luchador que se llama aquí Zangief. ¿Y qué pasa? Tú juegas su historia, bueno, juegas todo
sus partidas con él, y si acabas, culturalmente es muy es un poco difícil hablar de política y videojuegos, pero aquí agregaron que el final es de que estaba bailando con el presidente en ese entonces, que era Mikhail Gorbachev. Entonces pues no se queda en un simple videojuego. Si realmente la gente que le gusta criticar a este tipo de cosas, que es un gusto realmente no nada más mío, sino de mucha gente, si se pone a investigar y realmente critica ya sabiendo de lo que va a hablar, créanme que cambiaría su punto de vista. Pero hay personas, y lamentablemente son de edad avanzada, que hablan simplemente por el hecho de que no les gusta que los videojuegos sean violentos. Sí, pero bueno, son violentos, pero te dejan algo, no te dejan algo. Y hay muchos videojuegos que no nada más son de lucha, abarcan otros aspectos. Y es a lo que voy, ¿no? O sea, se sataniza mucho eso de que los videojuegos son violentos, pero existen infinidad de géneros de videojuegos. Y ahorita que algo que mencionabas, el caso de Mario Odyssey, no sé si recordarás que había un estereotipo pues, mexicanizado de Mario, con un sombrero y un zarape. Y uno como gamer cuando ve eso dices, no manches, o sea, Mario con sombrero y zarape, qué chido, ¿no? O sea, fue algo que a mucha gente nos dio gusto, nos alegró. Y la gente ajena a los videojuegos, ¿qué fue lo que pasó? Agarraron y dijeron, no, es que ya están estereotipando a Mario, es que es una ofensa para los mexicanos, es que no sé qué, y es como, pero no inventes, o sea, al contrario, estás así como de, pues te sientes orgulloso de que te estén tomando en cuenta. Y como gamer se alegra de que, mira, agregaron a un mexicano, ¿no? Básicamente dijeron eso, es un mexicano en Mario. Sí, porque y la gente ajena, ¿qué dijo? Es que están estereotipando a Mario. Pero, o sea, realmente habemos de conocer algo. Los que estamos en este medio no nos ofendemos, los que se ofenden son los ajenos a. Y eso es lo como que se debe de tomar en cuenta. O sea, realmente si quieres criticar, si no bien te vas a adentrar, porque hay mucha gente que no le interesa jugar videojuegos, mínimo infórmate. Y también recordarás que hubo un momento en el que Apu de Los Simpson siendo una serie tan longeva ya desde hace pues más de 30 años, y también como recientemente querían eliminar al personaje de ascendencia hindú, ¿no? Y dices, bueno, si porque en 30 años estuvo perfecto, ahorita ya no, o sea, ¿qué cambió para que ahora se les haga ofensivo eso, ¿no? Cuando lo que mencionábamos, realmente tener una representación en algún medio, pues es para cada quien una alegría, un gusto, ¿no? Es como lo que mencionábamos la semana pasada del caso de Checo Pérez, ¿no? O sea, si bien no me gusta el automovilismo, pues sí es como de, pues qué chido que haya un mexicano triunfando en ese deporte, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, y el hecho de decir, a mí el Chicharo Hernández a mí no me cae, no considero que sea un buen futbolista, pero sí me alegró el hecho de que llegara a un equipo y no sé, metiera, que fuera considerado uno de los máximos goleadores. Cuando él empezó a destacar, ¿qué pasaba? No, es que México ya está como tal asomándose en un plano internacional, y esto, pues, si traes ese tipo de personajes que si bien no son como que el futbolista que yo admiraría o que nunca voy a admirar, si gracias a México se le empieza a tomar más en cuenta, pues yo creo que es algo, no es algo que mínimo se puede rescatar. Pero básicamente son gente que están haciendo cosas, y te digo, a pesar de que me cae mal y todo, quiso destacar y quiso poner el nombre de México en alto, como muchos dicen, ¿no? Pero no, hay gente que, vuelvo a lo mismo, critica, no hace nada y critica desde su punto de vista cómodo, porque dijeras tú, se meten nada más en los videojuegos, en la música, hay mucha música que a mí no me gusta, y que así como los videojuegos hablan de violencia o son más explícitos en temas un poquito delicados, y no tienen como tal alguien que diga, esa música debería tener, por ejemplo, una clasificación M. Uh-huh. No la hay, pero en videojuegos sí. Y digo, bueno... Y pese a todo, ¿no? Así como dices, o sea, pese a que en los videojuegos hay clasificaciones y en teoría cada quien debería estar jugando lo que es acorde a su edad, siempre es de que es culpa de los videojuegos. Pero ¿por qué? Si al final de cuentas cada quien está en su sector, ¿no? Porque, como te decía, yo recuerdo que algunos de los juegos, pues fuera de la edad que yo tenía para jugar, que fuera apropiada, pues estaba en este caso el Mortal Kombat, que de hecho por eso está aquí. Está el caso de... Perdón que lo mencionamos mucho, pero es el ejemplo más claro que tenemos. Es el caso de Resident Evil, de Dino Crisis,
Y pese a eso, o sea, siempre se me dijo así como, no, pues esto que tú estás jugando es una ficción, o sea, realmente esto no pasa, esto no es así. Y pues siempre lo entendí, siempre lo asimilé y sí. ¿Qué pasa cuando pasan actos de violencia y que por lo general, no sé, un niño lo comete, ¿no? Como en Estados Unidos, que hay muchas masacres en las escuelas. Y aquí, ¿qué es lo primerito que dicen? No, es que hay que enfocarnos en los videojuegos, porque los videojuegos hacen que la violencia como tal se desate en los niños. Y es como, ok, vamos a suponer que sí es cierto. Vamos a suponer que los videojuegos es una gran parte de esto. Eso quiere decir que quitando el gran porcentaje de culpabilidad que tienen los videojuegos, el otro porcentaje es el acceso a las armas, que en Estados Unidos muchas veces sí tienen libertad de poder hacer muchas cosas que en otros países no. O sea, se sataniza más el hecho de que un videojuego provocó a la mera acción de, a ver, primero pregúntense, ¿de dónde vino el arma? ¿Cómo la consiguió? ¿Por qué tiene acceso a eso? O sea, realmente, ¿qué implica? ¿Qué trae atrás el niño que lo provocó? Porque eso sí, culpar a un videojuego es lo más fácil. Muchas veces viene de papás divorciados, viene de un niño que no tiene mucha atención que como tal. O sea, hay que conocer, como digo, el trasfondo, como hemos estado diciendo aquí. Si no conoces el trasfondo, ¿por qué opinas? O sea, realmente, y si vas a criticar algo por el mero hecho de criticar y buscar una supuesta solución, pues la verdad está a la gente y sí está incorrecta. O sea. No, y de hecho, cuando han pasado este tipo de situaciones, una de las medidas que se ha hecho dentro de los centros comerciales es no tener exhibidos tan a la vista los videojuegos, ¿no? Y como mencionas, en Estados Unidos muchas veces tú vas, por ejemplo, a una tienda de, pues no sé, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero tú vas a una tienda y de las primeras cosas que hay son armas. Y entonces sí es como, o sea, ¿por qué al videojuego sí lo quieres esconder? Pero el arma sí es como de, ahí tenla a la mano, ¿no? O sea, sí hay cosas que pues, son muy contradictorias. Recordarás que también hubo una balacera donde un niño traía una playera que decía Natural Selection. Y que luego lo primerito que empezaron a darnos en las noticias era de que es que ese es un videojuego y es en el que se inspiró para hacer la atrocidad que hizo. Pero no, y deja eso. O sea, directamente los periodistas ya eran expertos y se metieron en la mentalidad del niño de decir, es que eso provocó la matanza. O sea, no es como tal, vamos a investigar, no. Directamente el Natural Selection fue lo que provocó todo, la verdad. Y ya, o sea, a partir de ahí la gente se agarró porque dijeras tú, no, pues investigaron. Y luego, ¿qué pasó? Se buscó como tal el Natural Selection y no se encontró nada de un videojuego. Parecía que era como un tipo de expansión. Era un mod, ajá. Era un mod de un videojuego ya viejísimo. Viejísimo, estamos hablando, ¿qué te gusta? Como 2005 creo que decía que era, más o menos. Algo así. Y pues nuevamente es eso, ¿no? O sea, realmente indagando, dándote contexto, pues te das cuenta de lo que son las cosas, pero en primera instancia siempre es los videojuegos, ¿no? Y ahora, videojuegos hay de muchísimos géneros, ¿no? Lo mencionabas, de plataformas, de acción, de aventuras, de carreras, etcétera. Y en este caso, que nos habíamos metido en esto de política, no sé si tú has jugado Animal Crossing. Sí, bueno, lo he probado muy poco y realmente no es un videojuego como tal que te incite a la violencia hasta donde yo tengo entendido, pero sé que, por ejemplo, un candidato a la presidencia de Estados Unidos, que era, me parece que Joe Biden o alguien de sus acompañantes, lo usó para hacer campaña. O sea, fíjate, hasta eso le buscó una forma de cual llegarle a mucha gente para que en ese juego puedes como tal adornar tu isla. Y más que nada ahorita se aprovechó porque el año pasado fue uno de los títulos que más se vendió. Entonces, como mercadotecnia, yo creo que lo ocupó muy bien, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puedo llegarle a un sector de la población, que en este caso es de jóvenes de 18 a 20 y tantos años, por medio de un videojuego? Y lo más inteligente que hicieron, que fue adornar la isla para que dijera vota por Joe Biden, me parece. Y así hicieron campaña con un videojuego. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí sí no estoy a favor de ese tipo de partidos o de ese tipo de personas políticos que se aprovechan de eso, ¿no? Pero hasta eso supo aplicar una medida muy buena para hacer publicidad. O sea, realmente aprovechó una herramienta que nadie se ha metido a usarla como él, y creo que le dio resultados. Mucha gente visitó su isla, o sea. Y otros juegos como, por ejemplo, ya no del lado de la política, vamos a verlo ya más del lado de la salud, ¿no?
una de las consolas que tuvo Nintendo se llamaba Nintendo Wii y provocó muchos accidentes, eso sí, como romper televisiones, como me parece que hubo casos de epilepsia, pero vamos a que ahí sí Nintendo no puede hacer nada porque pues de hecho Nintendo cuando prendes una de sus consolas dice que si tú tienes como tal problema de epilepsia así y vas a jugar, te tomes por lapsos de 1 hora 30 minutos de descanso o hasta 1 hora, entre hora y hora. Entonces, o sea, hasta eso hay recomendación para ese tipo de personas y que no haya problemas en la salud. Pero yo te hablo de que, por ejemplo, en la consola del Wii había tratamientos en los cuales se utilizaban para ayudar a las personas de edad avanzada que tuvieran un tratamiento como de ejercicios, ¿no? Hay un juego específico que venía con la consola que se llama Wii Sports. Vienen juegos como el golf, vienen juegos como el béisbol, obviamente virtual, el boliche, el box y el tenis. Y a muchas personas les ayudó para que tuviera una actividad física sin el exponerse afuera. Entonces dijeras tú, bueno, o sea, eso buscan diferentes formas para que los videojuegos no sean mal vistos ante la gente. Pero te digo, muchas otras personas que sin conocer ese trasfondo lo critican y no manches, los videojuegos han aportado en diferentes circunstancias para diferentes cosas. Entonces yo creo que sí es importante mínimo que la gente sepa de esto, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de mayo va a entrar en vigor esta clasificación. El primer título que va a salir ya con esta clasificación es New Pokémon Snap, con la clasificación A. Aquí vamos a poner la imagen. También tenemos ya algunas muestras, bueno, que estaba yo ahorita viendo en Twitter, lo que va a ser Skyward Sword con clasificación B, Super Mario Golf, clasificación A, y pues así tenemos ya algunas más clasificaciones. El caso de Plants vs Zombies y Maiden, al igual que FIFA, van con la clasificación A pesar de que pues menciona eso de las microtransacciones, otra cuestión bastante controversial, ¿no? Como los niños se gastan el dinero de los papás y se hace un relajo con todo eso. Ese puede ser otro tema. Pero sí, ese puede ser otro tema, ¿no? Realmente qué tanta libertad le damos a nuestros pequeños, ¿no? De hacer cosas. Y pues sí, básicamente este fue el tema del día de hoy. Decidimos hacer esto ¿por qué? Porque la gente muchas veces de lo que hemos platicado culpa a los videojuegos y culpa a los videojuegos y pues si supieran que hay una clasificación para cada niño, para cada edad, no tendría por qué haber esa controversia. O sea, sí ha habido casos donde hay niños que están jugando videojuegos con extrema violencia y claramente se ve que, por ejemplo, los papás no están atentos a eso. Entonces yo creo que si existe esa clasificación es para que se tome en cuenta, no para que nada más esté ahí y los niños puedan jugar cualquier título en cualquier momento. O sea, si realmente le vas a comprar una consola a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a lo que ahora sí que a la persona que más quieras, pues mínimo si le vas a comprar un juego que sea concorde a su edad, porque te digo, hay gente que no solo compra el juego porque, no sé, al niño le gustó, pero pues al niño le puede gustar muchas cosas y no por eso quiere decir que está en la edad para jugarlas. Pero yo creo que esa sea como tal mi conclusión de esto. Y realmente invitamos a los padres a que se interesen en lo que están haciendo sus hijos. Pues también hemos visto esta situación en las plataformas, la gente que le da el celular a los niños para ver YouTube y no ponen atención a lo que están viendo. Pues también tenemos el caso de YouTube Kids, donde nada más hay contenido para niños, y sobre todo en videojuegos. Ahorita pues una de las cosas que se implementó es que los títulos que son para mayores de edad pues te exigen la presentación de tu identificación oficial, y pues, tal como cuando vas a consumir pues algún cigarrillo o alcohol, ¿no? Y pues muchas veces también vemos en las tiendas que pues, te venden cigarros a los menores. Entonces no, o sea, deberían de aplicar más bien ese tipo de situaciones en cosas que verdaderamente le afectan a las personas o a los niños, y no tanto en algo que es pues un entretenimiento y que realmente los padres pueden regular, en el sentido de que pues tener horarios de juego, estar al pendientes de lo que consumen y no nada más pues darles ahí un aparato y decir ahí hasta bolas tú, ¿no? Bueno, pues gracias por acompañarnos en Unámonos. Y pues para la gente que esté más interesada
en la industria de los videojuegos, del entretenimiento en general, series, películas y demás, los invitamos a que nos visiten en el canal Iki Games. Ya vamos a estar en activo, por ahí tenemos un contenido anterior y pues ahí pues vamos a ahondar en este tema. Vamos a estar viendo reseñas, estamos esperando unos cómics de los que queremos hacer una reseña y pues ahí esperemos que nos visiten, nos den like, aquí igual, suscríbanse, déjenos sus comentarios, sobre todo pues como les mencionaba en contenidos anteriores, realmente para retroalimentación, ¿no? Realmente pues nos interesa mucho también conocer sus opiniones. Cuídense mucho, estamos aquí semana con semana, ya lo saben. Y pues hasta la próxima, José. Hasta luego. Nos vemos.